Queridos amigos y amigas, quiero darles la bienvenida a este número 31 de Diálogos Tributarios, esta mañana de día viernes. Eh, es un día simpático. Hemos terminado, como dijimos la vez pasada, un inicio de crisis institucional en el país y hemos empezado un tránsito con nuestro presidente Francisco Sagasti y esperemos que vamos a llegar a 28 de julio con Ford. Pero durante estos días, especialmente a propósito de las marchas y de las protestas que han habido, especialmente de los que son miembros de la llamada generación del Bicentenario, ha aparecido en la agenda en el Perú un tema que creo que es fundamental. Es la pregunta sobre qué hacemos sobre la constitución política. En concreto, cómo vamos a actualizar los valores y principios constitucionales a la luz de este nuestro inicio, de nuestro segundo tiempo de vida republicana. Vamos a empezar un nuevo tiempo y entonces creo que la pregunta es válida. Quisiera enmarcarla en el siguiente concepto. Reforma, o más que reforma, decir una nueva constitución o una mejor constitución. Y para eso, en este programa queremos hablar un poco de esta cuestión, pero en términos tributarios. Y le dimos un poco de vueltas sobre el asunto y claro, pensamos que no había sino una persona que podía hablar con nosotros sobre esto con su calidad, transparencia, honestidad intelectual y profunda amistad, y es Jorge Espinosa, que es un extraordinario profesor de Derecho Tributario chileno, además es abogado en ejercicio, asesor de empresas y en su momento asesoró también al gobierno chileno en muchas actividades tributarias y laborales. Y entonces le quisimos invitar a él porque además en Chile ya hay un tránsito y un camino hacia una nueva constitución para hablar con él sobre ciudadanía tributaria y las reformas constitucionales en América Latina. Jorge, tú no tienes mayor cosa que presentarte, sino la mejor de todas, que eres un gran hombre, un extraordinario ciudadano de América Latina, siempre preocupado por nosotros y un amigo bueno, como dice el Papa de este programa. Así es que, querido amigo, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Me gustaría escuchar tus primeras Muchas palabras, gracias. por favor. Muchas gracias, Luis, por la invitación y felicitarte por estos 31 eventos que han tenido hasta ahora, que demuestran no solo la calidad de lo que han hecho, sino que de tu compromiso y de tu calidad personal también. Así que agradezco a ti, a Rubén y a todos los que nos han invitado y encantado de estar aquí otra vez para poder compartir contigo, intercambiar opiniones y ver un poco, asomarnos un poco lo que está pasando en nuestro barrio, en nuestro sector, ¿verdad? Que por esas ironías de la historia nos vuelve a unir como países, esta vez en lo que nosotros denominamos un estallido social, ¿verdad? Quizás sería interesante partir por allí a tratar de hacer una pequeña reseña, incompleta, por cierto, y sesgada, porque cada uno de nosotros tiene su propia posición, pero que tratando de ser lo más objetivo que podamos, tratar de explicar. ¿Ah? Eh, y no puedo partir, Luis, sin mirar un poco el contexto mundial, porque la verdad es que esto no somos los únicos países que de pronto estallamos. ¿Ah? Eso ha ocurrido en otros países también, en América Latina, con menor grado. En Colombia hubo un estallido, ¿verdad? En Bolivia, para qué decir, pero eso tiene que ver con otro tema. En Argentina están complicados. En fin, es decir, eso es lo que pasa en nuestra región. Pero si uno mira un poco más allá, los fenómenos de Estados Unidos también de alguna manera explican esta, esta, este conflicto que está empezando a aparecer, esta disconformidad con lo que tenemos actualmente, con lo que estamos construyendo, y pensar un poco y especular hacia dónde nos va a llevar esto como sociedad. Me atrevo a hacer un pequeño comentario adicional, a riesgo de pisar algunos callos, como decimos en Chile, pero me da la impresión de que en esta turbulencia, aun cuando no tiene ninguna responsabilidad directa, sí creo que está siendo y seguirá siendo un actor cada vez más importante el caso de China, que no podemos, Luis, desconocer, porque creo que eso en parte explica las tensiones comerciales que hay entre las potencias, Estados Unidos y China,
no solo Estados Unidos y China, pero fundamentalmente esos dos países, pero creo que de alguna manera sí ha influido en las circunstancias económicas de los países, de nuestros países, que se han visto afectados en forma indirecta, y que creo que puede explicar en parte, no en todo, puede tener un mínimo rol en la crisis que estamos viviendo actualmente. ¿Mm? De acuerdo. Eso es lo primero, Luis. Ah, Buenísimo. claro. Mira, tú casi eres ya codirector de este programa, así que sintámonos en la libertad de hablar sobre lo que queramos, Gracias, porque Luis. nuestro público quiere entender Hola, el Luis. clave del pensamiento. Siguiente cuestión. Te propongo cuatro grandes tópicos, cuatro tópicos, cuatro tipos o clases de tópicos. El primero que te propongo es conversar sobre esto que tú estás diciendo, ¿no? ¿Qué está pasando en el contexto mundial? ¿Qué está pasando en el mundo a propósito de la pandemia o en relación a la pandemia que podría estar generando una ola de nuevo tiempo, de momentos constitucionales a lo largo del planeta, por decirlo de una manera? Lo segundo que me gustaría preguntarte es, en tu perspectiva y desde la perspectiva de tanto los inversionistas como del Estado, ¿es mejor tener una nueva constitución en un momento constitucional o hacer una mejor constitución? Ese sería mi segundo gran bloque de tema. Mi tercer bloque de tema es conversar contigo sobre el concepto de ciudadanía tributaria. Es un concepto que a mí me gusta utilizar mucho y que creo que lo compartimos porque lo hemos conversado varias veces, tanto en Santiago como en Lima, cuando nos hemos visto, esta idea de la relación entre el ciudadano y el gasto público, ¿no? Y finalmente me gustaría conversar sobre qué quitarle y qué ponerle a nuestras constituciones en América Latina en materia tributaria, para un poco encauzar qué hay. Yo te contaré lo que pasa en Perú, tú me contarás qué pasó en Chile. Esos serían los cuatro tópicos, si te parece. Ok, me parece muy bien, Lucho, te agradezco. Me parece estupendo poder conversar sobre los cuatro temas que son los cuatro muy relevantes y muy vinculados a los momentos que estamos viviendo. Empecemos por lo primero. ¿Qué está pasando en el ciudadano del mundo en general en relación a la pandemia y a las situaciones económicas y a China y a los Estados Unidos? Cuéntanos un poco cuál es tu visión de esto. Mira, Lucho, yo creo que hay varios factores. Yo creo que de alguna manera, como podría ser una similitud de lo que ocurría al comienzo de la Primera Guerra Mundial en el siglo pasado, siglo XX, que se comenta que la Primera Guerra fue el término efectivamente del siglo XIX, a mí me da la impresión de que estamos viviendo de alguna manera el término del siglo XX. Y estamos recién ingresando a esta nueva situación con todas las incertezas, las crisis y las inseguridades que eso genera. Ahora, sí hay cambios profundos de paradigma. Creo que si tú me una paradoja muy extraña. A mí me da la impresión de que desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de crecimiento, desde el punto de vista de riqueza de las naciones, los últimos 20 años han sido de los mejores que ha tenido el mundo como nunca en su historia. Y ha habido efectivamente un gran crecimiento, un gran desarrollo de la mano de la globalización, pero también de la mano del desarrollo de nuevos negocios, de la creación de negocios globales, de la mano del Internet también, que no hay que negarlo, porque eso ha ayudado, facilitado las comunicaciones y los intercambios. Eso ha permitido el crecimiento y el desarrollo de conglomerados y estados. Yo creo que son dos elementos que hay que conversar. Conglomerados y estados. Cuando hablamos de conglomerados, nos referimos a las multinacionales, ¿verdad? Que han sido exitosas, se han desarrollado de forma muy importante, han utilizado todas las tecnologías y todos los elementos para proveernos de mejores bienes y servicios que estamos de alguna manera gozando. Pero eso tiene su lado B siempre. El lado B es que de la mano de ese desarrollo también ha habido una profunda acumulación y concentración de la riqueza en unos pocos. Me da la impresión de que de la mano de las transnacionales y de sus dueños, por cierto, la riqueza se ha ido concentrando cada vez más. Ese es un punto grande. Ahora, también, y tocando el aspecto tributario, aunque sea así en forma muy tangencial por ahora, también ha generado fricciones con los países en materia de recaudación fiscal, porque esta forma de organizarse les ha permitido
crear planificaciones fiscales que le han permitido generar muchos ahorros. ¿Ah? Y eso ha afectado, por supuesto, las recaudaciones fiscales de los países. Entonces, yo creo que ahí hay un tema, ahí hay un tema. El otro tema, por supuesto, es el desarrollo y el crecimiento de China como potencia, que con esa enorme acumulación de riqueza que ha tenido producto del crecimiento impresionante que ha tenido en los últimos 20 años, le ha permitido adquirir empresas e influir e invertir en lugares geográficos y manejar mercados y manejar productos de una manera tal que está definitivamente cambiando el eje del poder económico y también del poder político. Si compran toda tu producción de cobre o de fruta o de pescado y después vienen a invertir a tu país en forma mayoritaria, la posibilidad y el incentivo para manejar los precios y para manejar no solo los aspectos económicos, sino que los aspectos políticos de esa relación son grandes. Entonces es un tema que yo no descartaría. Detrás de todo eso, o en el otro lado, si quieren, no lo quiero poner en forma dialéctica ni dicotómica, pero por el otro lado está una inmensa población que sí también se ha beneficiado de este gran desarrollo y crecimiento. Hemos tenido acceso a tecnologías, a bienes que nunca antes habíamos tenido, a viajar, a conocer, a desarrollarnos, a relacionarnos y acceder a todo tipo de bienes como queremos, es decir, el consumo masivo ha aumentado y eso, por supuesto, ha generado un bienestar, entre comillas, material. ¿Ah? Ahora, pero eso tiene un tope, eso tiene un límite, y el límite tiene que ver con que eso no ha ido acompañado necesariamente por un crecimiento de las condiciones económicas y laborales de las personas que consumen. ¿Ah? El consumo se ha hecho mucho en base a deuda, por ejemplo. En el caso de Chile es dramática el sobreendeudamiento. Yo no sé cómo estará en el caso de Perú, pero yo diría que es una realidad de América Latina por lo menos. Y la verdad es que si lo miramos desde el punto de vista deportivo, haciendo honor a la muerte de Maradona hoy día, ¿verdad? Si yo lo grafico en el caso de Chile, hubo un Chile antes y un Chile después del Mundial de Brasil. Hasta el Mundial de Brasil estábamos subiendo como avión, creciendo, etcétera, etcétera. Miles de personas viajaron a Brasil a ver el Mundial, etcétera, etcétera. Pero cuando volvieron primero derrotados, lo que no es muy extraño en el caso nuestro, en el fútbol. Pero fuera de eso... Tampoco, ¿no? Exacto. Eso también. Exacto. Pero fuera de eso, Lucho, llegaron más endeudados, llegaron a ocupar su mismo puesto de trabajo que no les satisfizo mucho, ni le dio muchas alegrías, y su futuro cambió. ¿Ah? Su perspectiva de lo que venía a ser el futuro cambió porque el mundo se puso complejo. A mí me parece que por ahí van las tensiones que se fueron incubando y que hoy día están explotando en todos nuestros países y que van a seguir explotando, creo yo. ¿Ah? Okay. O sea, en tu perspectiva, la pandemia lo que está haciendo en realidad es agudizar estas contradicciones institucionales. Así es. Más riqueza en el mundo, claro, más libertad entre las personas y, sin embargo, más desigualdad. Así es, así es. En el caso concreto de Chile, por ejemplo, hay una fuerte acumulación de la riqueza en manos de muy pocos. Es decir, los de mayores ingresos de Chile son muy superiores en calidad de vida que los de ingresos altos en Alemania, por ejemplo. Yo me acuerdo alguna vez cuando tú viniste en los primeros tiempos por Lima y conversábamos y me contabas de cómo la élite política americana y la élite económica que tú viste en Harvard cuando estudiaste pensaba que la desigualdad es un gran problema para la viabilidad del mundo en términos económicos y políticos. ¿Cuál es el problema con la desigualdad en términos económicos y políticos en tu perspectiva? El problema de la desigualdad, sobre todo en países como los nuestros, por lo menos en el caso de Chile, creo que Perú iba exactamente en el mismo camino, es que tú logras hacer crecer tu país, tú logras hacer desarrollar, hacer inversión en infraestructura, inversión en bienes, servicios, y la gente tiene una sensación de bienestar. ¿Ah? Pero después no puedes seguir asegurando esos niveles de ingresos. Y el crecimiento se estanca.
y el desarrollo se estanca. Entonces, es lo que se denomina, ¿no es cierto?, la crisis de los países de estado de nivel medio, Correcto. ¿no es cierto?, en el cual, que es una paradoja, ¿no es cierto? Entonces, la gente deja de crecer, deja de desarrollar, pero los que más tienen, y los que más acceso tienen a la cultura, a la educación y a los bienes, siguen viviendo su ritmo como siempre, no se ven tocados. Entonces se producen los guetos, las diferencias físicas. Tú que has venido a Santiago, te das cuenta que aquí está totalmente estratificada la población rica por un lado, la población pobre por el otro, y no se tocan, no se ven. ¿Ah? Entonces eso genera, yo no quisiera decir una envidia, porque no va por ahí, genera un descontento, un descontento. ¿Mm? Si a eso Un le sumamos, pesimismo institucional. Un sí, claro que sí, pesimismo institucional. así es. Si eso le agregamos en el caso de Chile, que creo que no es muy distinto al caso de otros países del mundo, es que en general aquí todas las instituciones públicas, todas colapsaron. ¿Ah? Hubo una crisis ética, desde el gobierno, los poderes públicos, las Fuerzas Armadas, la policía, la Iglesia Católica, los empresarios, el Estado, ¿para qué decir? Un Estado fallido. Es decir, la camisa empezó a quedar muy apretada para lo que realmente se necesitaba que hubiera. Los poderes públicos no respondieron a esta nueva necesidad. Estaban siempre en lo suyo haciendo, creían que lo estaban haciendo muy bien. Entonces todo este cóctel, Lucho, explotó. Explotó y explotó de mala manera en el caso de Chile porque explotó violentamente. Nadie pensaba. Si tú te das el trabajo de escuchar, esto partió un día 18 de octubre del año pasado, pero el día 15 de octubre, a raíz de la PEC que se iba a realizar acá en Chile, el presidente estaba diciendo que viera que Chile es un oasis en América Latina, que tiene todo, y le viene todo esto encima, y realmente se descubrió lo que realmente éramos. No éramos un oasis, sino que había una olla a presión que estaba por explotar. Y eso fue lo que pasó. O sea, eso quiere decir que no había un liderazgo político que hubiera entendido lo que estaba pasando en tu sociedad. Digamos así, en términos de nuestro querido Basadre, a quien tú has leído y te gusta, Sí, claro. no había una élite política que estuviera a la altura de las circunstancias de Chile. No lo habían Mira, entendido, no sabían lo que estaba pasando. no, yo creo que la élite política estaba en otra, estaba disfrutando los beneficios y autofelicitándote de lo maravilloso que lo estaban haciendo. Y no veían que estaba esto al borde. Pero Luis, no es solo un tema, y aquí vamos a entrar al tema que me convoca, ¿verdad? No es solo un problema de las personas, también de las instituciones. Correcto. Es decir, la institucionalidad jurídica, política de Chile no daba abasto para lo que la gente esperaba y necesitaba. Se rompió esa consenso y esa cercanía y esa identificación entre la institucionalidad política y jurídica que teníamos y lo que la gente sentía respecto de ella. Sí. Y quiero entrar a ese punto, pero antes me gustaría anotar un asunto, ¿no? En esta idea global, pareciera ser que, por ponerlo de una forma, las élites políticas, económicas, como institución, no como personas, como conjunto, no dan la vuelta y entienden sus sociedades, no están integrados, no están al servicio de sus sociedades, por lo tanto generan disociaciones muy profundas. Así Ellos es. viven un estilo, una manera de comunicarse, una manera de ser con muchas incoherencias y la gente está sobreviviendo a la pandemia y está viviendo ahora, ¿no? Es Exacto. como Sí. que la democracia estuviera a prueba justamente porque no hay sintonía entre los que estamos eligiendo y los electores, porque no se ven, se representan un día, pero no son representados institucionalmente. ¿Compartes esta idea también? Es un problema Absolutamente. de poner a prueba la democracia, ¿no? Absolutamente, Luis, absolutamente. Mira, en general, en las encuestas que se hicieron después de la explosión, se preguntaban qué es lo que usted quiere, digamos, qué es lo que usted necesita. Y todos hablan, ¿no es cierto?, mejores pensiones, mejor trabajo, mejor salud, mejor vivienda, educación, son las peticiones, más seguridad, etcétera. Pero si tú le volvías a hacer la pregunta y lo apretabas un poco, lo que trasuntaba en la mayoría de las personas, Luis, es mayor dignidad.
Fíjate qué fuerte la palabra, y si tú me permites a mí que yo te resumiera la razón del estallido social en Chile, es que la gente quiere mayor dignidad, mejor trato, un trato decente, un trato igualitario, ser considerado, ser querido por un Estado que está absolutamente lejano. No es el Estado que te arropa y que te acaricia, es el Estado que te exige y que cuando tú lo necesitas no está o hace mal su trabajo. ¿Ah? Entonces, en un país que optó por no Estado, y ahí vamos a entrar ya a la constitución nuestra, pero un país que tomó el neoliberalismo como modelo, en donde el rol del Estado era absolutamente subsidiario, y en donde la labor del individuo era lo más importante. Él sigue siendo, porque eso sigue vigente. Entonces entremos al momento constitucional. Si recuerdo bien, y corrígeme tú, la Constitución chilena viene de un plebiscito. Ese es el resultado de un proceso institucional. Tú dices la anterior. Ya, yo te explico. La vigente. Yo me acuerdo del plebiscito por sí o no sí. Yo le digo a Pinochet, discúlpame, a Pinochet. ¿Sí o no Pinochet? Tú me vas a perdonar que yo le llame el dictador, que es lo que yo siempre le he dicho. No, hazlo, está bien, lo comparto. Sí. Mira, nosotros, así rápidamente, hemos tenido pocas constituciones en nuestra historia. La que más duró 80 años, desde el año 1833 a 1925. Después vino la de 1925, que duró hasta que Pinochet derrocó a Allende el año 1973. Ahí hubo un interregno en que tuvimos un sistema en que no había constitución vigente, porque había una dictadura, y el año 1980 Pinochet fabricó un plebiscito para aprobar a la fuerza una constitución, que formalmente se aprobó por más del 65% de los votos, pero en donde no había ni libertad de prensa, había toque de queda, había estado de excepción constitucional, estado de sitio, no habían partidos políticos, no habían registros electorales, había prohibición de hacer campaña, no había ninguna garantía constitucional que permitiera validar que ese proceso fuera correcto. Por lo tanto, si bien formalmente hubo un plebiscito y se ganó ese plebiscito, esa constitución nació espuria en origen, ilegítima porque nació en una dictadura que manipuló la elección y que obtuvo lo que quiso obtener. Eso es muy importante lo que estoy diciendo, porque una de las cosas más grandes por el cual la gente rechazó en masa que siguiera o que continuara la constitución del dictador es su ilegitimidad de origen. La falta de legitimidad en lo que se aprobó. O sea, no, la gente, el pueblo, no se siente identificada con esa constitución. Entonces quiere cambiarla. Ahora, eso, Luis, eso se resolvió hace poco. Nosotros tuvimos recién un plebiscito que casi por un 80% votó que quería una nueva constitución. 80%. Ahora quiero llegar al plebiscito, pero quería volver sobre el pasado. Aquel supuesto momento constitucional de Pinochet fue en realidad una salida a su proceso dictatorial. Por querer hacer un símil, en el Perú, nosotros tuvimos nuestra constitución en el año 93 como una salida dirigida por Alberto Fujimori al golpe de Estado y por un cambio de idea de Estado en relación a la constitución que teníamos en el año 79. Entonces, era una constitución de salida impulsada por aquel que había generado el sistema. Nosotros también tuvimos un referéndum, lo ganó por un margen, y ahí estaba la constitución que en mi perspectiva efectivamente me había recortado derechos, era una constitución estructurada sobre la base de una economía de mercado en algún sentido. Muy bien. La pregunta que te quiero hacer es, ¿tú has sentido que en todos estos años, desde el año 80, esa constitución, mejor dicho, el país fue ganando y convirtiendo esa constitución a través de tu tribunal constitucional, a través de tus órganos, en una experiencia democrática y saludable, o no llegó a ocurrir eso? Y más bien había mucha resistencia al cambio institucional
por parte de los que defendieron ese primer modelo. ¿Cómo lo verías tú el tránsito, todos estos años antes de este momento? Desde el año 1988, que se votó el plebiscito para derrotar a Pinochet en las urnas, hasta ahora, la Constitución ha sufrido 45 reformas. 45 reformas. O sea, no podemos decir que haya sido una Constitución pétrea. Al revés, ha sido una Constitución que ha sufrido muchísimas modificaciones. Pero ¿qué es lo que pasa, Luis? Hasta el año 2006, que fue el año en que se hicieron la mayoría de las modificaciones, estaba el presidente Lago gobernando, nosotros teníamos un sistema binominal, protegido, en donde la minoría, en este caso la derecha de Chile, con un 35 o un 40% tenía la mitad del Congreso. ¿Mm? Por un lado, entonces doblarla era casi imposible. Pero además existían algunos enclaves autoritarios, por ejemplo, de senadores designados. ¿Ah? Habían como 9 o 10 senadores designados y ellos afectaban los quórum de cualquier acuerdo. Por lo tanto, esas 44 o 45 reformas no eran ni más ni menos que negociaciones en el cual la oposición de esa época tenía que dar su acuerdo para hacerlo, y por lo tanto había que negociarla, y todas esas modificaciones terminaron siendo muy tibias. ¿Mm? Hasta que el año 2006, en que se eliminaron precisamente los senadores designados. ¿Mm? O sea, el problema era de estructura política más que de enfoque económico todos estos años. No, sí, no había una discusión sobre el modelo económico. Hasta ahí había un consenso alto de que había que crecer, había que desarrollar, había que ser más equitativo, pero dentro de las reglas del juego. Eso no se discutía en esa época. Lo que se discutía era un sistema más democrático, con un mayor equilibrio y con un reconocimiento de las mayorías y de las minorías como corresponde, y no con estos subsidios que recibían. ¿Mm? O sea, digamos, más o menos la misma historia que aquí. Reformas políticas, no discusión del modelo económico sustancialmente, quiero decir. Siempre ha habido reacciones, pero... Y que el problema era de una reforma política porque había una especie de acuerdo entre las élites políticas para sostener determinado forma. A ustedes, la eclosión de ese momento, digamos, de reforma constitucional ocurre en el año pasado. ¿Qué es lo que ocurre para que esto cambie? ¿Hay un giro hacia lo económico o sigue habiendo un problema político institucional? ¿Cómo dirías tú, cuáles fueron las verdaderas causas de ese proceso ciudadano de decir, esto no nos gusta, vamos a más? Luis, el estallido social fue absolutamente espontáneo, ¿ah? Y nació por un detalle menor. Las tarifas del metro subieron 30 pesos, menos de 50 centavos de dólar, de 0,5 centavos de dólar, nada. ¿Ah? Pero eso fue el pretexto para generar la explosión. ¿Mm? O sea, había un desencanto, había todo este cúmulo de problemas que había en Chile, explotaron por un pretexto menor, pero que fue masivo y fue violento, y fue rápido. Eso fue el 18 de octubre, eso fue lo que ocurrió. La gente salió en masa a protestar a la calle, y un grupo que no se sabe si estaba organizado o no, simplemente destruyó más de 40 estaciones del metro, pero las destruyeron completo, Luis. O sea, las quemaron, las desarmaron, es una cosa... El metro de Santiago, no sé si te ha tocado subir, pero para nosotros siempre ha sido un orgullo, porque siempre se ha mantenido muy limpio, muy moderno, y siempre ha crecido. Era la joya de la corona. Entonces, verla quemada, destruida, y lo peor, Luis, es que quien lo hacía estaba haciendo un autogol, porque eran las mismas poblaciones que más lo usaban. Entonces, era una cosa inentendible. No solo fue el metro, fueron un montón de propiedades públicas y privadas, y eso desencadenó rápidamente en un movimiento de protesta ciudadana que a la semana siguiente congregó a 1.500.000 personas en la Plaza Italia, que es la plaza principal, en forma pacífica, absolutamente pidiendo cambios. Y tú me preguntas, ¿qué cambios, Luis? El que se te ocurriera, el que tú querías.
hasta el entrenador del Colo-Colo estaban pidiendo que lo cambiaran. ¿Ah? Por exagerar un poco, ¿no? ¿Ah? Entonces era que ya no, la población, y era muy pacífica. Y lo otro, Luis, es que por primera vez nos tocó ver que convergían en esa marcha gente muy pudiente, con gente sencilla, gente modesta, gente de población, gente de clase media. Todo el mundo salió a protestar. Fue increíble, fue muy transversal. Y eso está confirmado por el 80% de la votación del otro día. O sea, uno no se explica ese 80% si no es porque hay un descontento generalizado y transversal que corta situaciones económicas, posiciones políticas, posiciones ideológicas, todo, generacionales, etcétera. Es muy interesante, O sea, un fenómeno nuevo. sí, sí. Porque mira, en la idea clásica, el momento constitucional es un momento extraordinario, en el sentido más clásico, es un momento de efervescencia y de acuerdo político entre las partes. Mucha gente en el Perú, y yo entiendo que en Chile pasó lo mismo, dijeron, no, esto es provocado. Son grupos de extremistas que lo que quieren es que la gente salga a la calle, que lo que quiere es que la gente provoque un caos y destruya, ¿no? Ese es el discurso, digamos, conservador. Pero pareciera, por lo que me describes y por lo que yo veo en el Perú, que estamos en un tiempo de algún tipo de cambio, de efervescencia ciudadana, que hay que canalizar. Claro. Y que si no lo canalizas, lo que va a acabar es una violencia y una reacción contra lo poco de Estado que tenemos, que a su vez es lo que sostiene a los más débiles, porque sea el Estado más chiquito, más grande, finalmente a quien apoyes al más débil. Entonces, mi pregunta es, el momento constitucional pareciera que fuera el momento, la manera de salir de una crisis profunda de descontento institucional con la naturaleza de las cosas en un país. ¿Tú crees lo mismo que yo? Absolutamente, Luis. Las fechas claves son el 18 de octubre, 19 o 25 de noviembre. Entre esas dos fechas pasaron los dos hitos más importantes de los últimos años de Chile. El 18 de octubre, la protesta y el alzamiento, o sea, la explosión. De ahí empezó a haber una escalada, ahí tú veías un gobierno absolutamente débil, con una policía que no podía controlar la fuerza pública, y el presidente terminó sacando a los militares a la calle. ¿Ah? En Chile, no sé cómo será en Perú, en Chile sacar a los militares te genera los peores recuerdos que puede generar en la historia de este país. ¿Ah? Pues bien, los militares con buen criterio y aprendiendo de la historia salieron muy tranquilamente y no causaron mucho problema. Pero y por lo mismo el conflicto siguió rápidamente, o sea, la gente no le hizo caso a eso. ¿Ah? El presidente intentó el día 15 de noviembre, porque esto fue del 15 al 19 en realidad, el día 15 de noviembre el presidente intentó renovar el estado de excepción, ¿ya? Y volver a sacar a los militares. Y los militares dijeron, presidente, mejor que no nos saque. ¿Mm? En ese momento el presidente se vio absolutamente encerrado, no tenía una salida por ningún lado, porque el país estaba descontrolado. Y entonces, como última salida, ofreció el cambio constitucional. Fue la medalla de cambio, fue el conejo debajo del sombrero que sacó el presidente a última hora para parar esta efervescencia. El 15 tuvo esa crisis, el 16 empezaron las negociaciones y el día 19 llegaron a un acuerdo en el Congreso Nacional. ¿Ya? Y el acuerdo era básicamente provocar una consulta plebiscitaria al país si quería una nueva constitución o quería mantener la antigua. Como primer paso, porque después hay un segundo paso y un tercer paso, pero ese era el hito más relevante. ¿Ah? Entonces, diría yo que la situación política, social y económica del país condujo al presidente a ofrecer como moneda de cambio la constitución. Que hasta ahí no era el tema. La constitución, Luis, no era el tema, no había momentos constitucionales. ¿Ah? La gente no le gustaba la constitución, pero no le achacaba la responsabilidad a la constitución, sino que al gobierno, derechamente. No sé si te...
Sí, sí, perfectamente. O sea, quiero decir, en el caso chileno es el poder, el gobierno quien ofrece como moneda de cambio la Constitución para salir de la crisis. Así es, así es. Okay, okay. Y una pregunta, visto desde hoy, ¿tú hubieras preferido una mejor Constitución o una nueva Constitución? O Mira, sea, quiero decir, la clase política estaba en la capacidad de hacer esto de manera razonable, racionalizada. yo no soy No. el más indicado para responderte eso porque yo tengo una historia. El año 80 en la Constitución yo era más joven que ahora, y me tocó ser de los pocos jóvenes estudiantes universitarios que salimos a la calle a pedir que votaran en contra de la Constitución. A nosotros nos mojaron, nos apalearon, nos tomaron presos, nos torturaron. Puedo hacerte un paréntesis que a mí me pasó lo mismo en el año 92. Debo haber sido, y Claro. yo formé parte de la campaña contra el no a la constitución de Fujimori, efectivamente, o sea, exactamente igual que tú. Exacto. Ahora sí, cierro el paréntesis, continúa. Exacto. Entonces, Luis, no, nunca me gustó la Constitución. Yo siempre quise cambiarla, siempre me parecía mala, me parece mala esta Constitución. Y siempre he pensado que nosotros tenemos que ir a un sistema político y de gobierno diferente. Diferente. ¿Mm? O sea, lo que tenemos no da abasto, no sostiene, no soporta la institucionalidad que necesitamos. ¿Mm? Entonces tenemos que ir a uno nuevo, definitivamente que sí. ¿Mm? Ya, ya. Ahora, y mi pregunta, retrocedo un poquito. Claro, es que tu constitución es peor que la mía. O sea, porque Mucho peor, Pinochet fue, mucho peor, sí. sí, es mucho peor, digamos así. Si uno cree que la de uno es la peor, siempre encuentra algo peor. Pero lo que Así quiero es. decir es, el mayor sueño de una persona como tú o como yo es que se puedan cambiar las cosas sin que tengamos que reinventarnos nuevamente, ¿no? Y pareciera que cuando tú decías, subieron 44 reformas y todo lo dejaron tan anudado en Chile para que las reformas no afectaran lo sustancial. Entonces ahí hay que romper esa situación, ¿no es Sí, cierto? Pero sí. claro, el deber ser te lleva siempre a decir, y si se pusieran de acuerdo y hicieran las reformas sin necesidad de generar un elemento brusco, ya sé que ahí no hay condiciones, son condiciones diferentes la chilena y la peruana, pero por Claro. contarte un poco en el Perú. Nosotros hemos logrado superar una crisis institucional muy profunda en estos días, con 2 jóvenes muertos, hay una generación de jóvenes que ha salido a las calles como nunca nadie había salido y la gente ha apoyado y ha estado en plena pandemia, muy bien. Entonces ya tenemos un gobierno que decente, con gente buena, que va a intentar hacer bien las cosas, muy bien. Pero ahora empezamos a ir por otra cosa, es Claro. nueva constitución, mejor constitución. Y lo que yo creo que hay que hacer es abrir el debate. Yo Exacto. siento que lo más democrático es que la gente converse. Y si hay que ir a discutirlo en un referéndum, pues vamos a un referéndum. Pero mi idea es, ¿por qué no hacemos esto de una manera que así como logramos sacar a un gobierno golpista en pocos días, podamos hacer un tránsito sin violencia, un tránsito donde todos podamos aportar? ¿Eso lo ves viable? ¿Está ocurriendo así en Chile? O sea, la elección de la nueva constitución va a llevarles a un proceso de negociación, de acuerdo político, de nueva gente en el gobierno y en las instituciones que permitan ver el futuro de Chile por encima de las circunstancias ideológicas personales, o eso no va a ocurrir? ¿Cómo Luis, lo ves tú? si tú hicieras una similitud con la historia que nunca se repite en ninguna parte, pero que hay ciertos elementos que tú puedes usar para hacer alguna comparación, yo diría que nosotros estamos en este momento, fíjate lo que te voy a decir, en un momento pre-revolucionario. ¿Ah? Yo creo que no hay condiciones objetivas para una revolución al estilo de la francesa, de la rusa o de la norteamericana, que también lo fue. ¿Ah? Pero sí hay ciertos elementos que tú dices, aquí hay gente que quiere cambiarlo todo de la manera violenta. Y esa gente está en la calle todavía, todos los días. Sigue incendiando, sigue destruyendo. Eh, la clase política no es capaz de darle, no solo darle respuesta, darle conducción. No hay nadie que pueda adueñarse de ese movimiento de la calle. Es un movimiento de la calle que no tiene dueño.
Fíjate que nosotros tenemos un partido comunista bastante fuerte acá, que por lo demás es el único partido comunista del mundo que sigue siendo marxista-leninista y moscovita. ¿Mm? Aquí se le echa broma a los comunistas que cuando llueve en Moscú ellos salen con paraguas, ¿no? ¿Ah? Sí, 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 sí. Es una vieja idea. Sí, sí, sí. Acá también se decía lo mismo. Exacto. Entonces, sin embargo, ni ellos han podido, digamos, arrogarse la paternidad de ese movimiento. Es un movimiento muy diverso en donde se mezclan gente desencantada, gente muy pobre, gente maltratada, barras bravas de los equipos de fútbol, eh, 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 mafias de narcotraficantes. ¿Ah? Es una mezcla muy extraña, Luis, y anarquista que por cierto hay también. ¿Ah? Que por cierto hay. Entonces es un movimiento muy extraño, pero que hace bastante ruido y que la gente se asusta mucho. Yo creo, Luis, que aquí lo que hubo fue el plebiscito del 80% reciente, lo que demostró es que la gente está cansada de la política y de los políticos. Yo diría que fue un movimiento antipolítico. ¿Mm? Pero fue muy político porque la gente salió en masa a votar. Eso es lo interesante. ¿Ah? Sí, los jóvenes votaron como nunca, ¿no? Así Jorge. es, jóvenes, y todo el mundo salió a votar con un espíritu y con una energía. Pero entonces hoy día estamos en la segunda etapa en que tenemos que nombrar a los convencionales. En abril hay elección de convencionales. Y tú ves, es curioso porque hay una trampa. ¿Ah? En el acuerdo político de nueva constitución se estableció que los electores, los convencionales, iban a ser elegidos en los mismos distritos de la misma manera que la Cámara de Diputados. Con lo cual, en el hecho, le entregó todo el poder de la elección a los partidos políticos. Claro, les devolvió su sentido. Así es. Y hoy día la gente no quiere saber de partidos políticos. Nada, 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 nada. Entonces se está generando cosas muy interesantes. Se están creando grupos de independientes organizados para presentarse como electores y ser ellos los convencionales. ¿Ah? Y la gente está apoyándolo en masa. ¿Ah? Entonces, bueno, estamos por eso te digo que estamos caminando por la cornisa, estamos escribiendo una historia que todavía falta mucho para terminar. No sabemos qué va a ocurrir. Formalmente hablando, Lucho, si para aprobar una nueva constitución se requiere 2/3 de los convencionales. Se discute sobre una hoja en blanco, por lo tanto no es una reforma constitucional, sino que es una nueva constitución. Si no hay acuerdo de esa convención, o habiendo acuerdos en el último plebiscito se rechaza, entonces sigue rigiendo la constitución actual. La constitución actual... O sea, van al todo o nada. Así es. Entonces es una decisión muy dura. Estamos en la cornisa en este momento, sí. Y ahora paso al tema tributario. Yo he sostenido, y creo que compartes esta idea, el derecho tributario es, digamos, una manifestación del reconocimiento del derecho a la libertad económica y al derecho de propiedad. Porque no hay tributos si no hay propiedad y no hay ganancia. O sea, no podría haber tributo en una sociedad comunista, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, para todo aquel que ve el fenómeno tributario, le tiene que interesar muchísimo que la dinámica económica sea razonable para que las empresas y las personas generen riqueza. Pues si no hay riqueza, no hay tributo, y si no hay tributo, no hay presupuesto público y no hay gasto. Por lo tanto, la pregunta es, este proceso institucional que han estado viviendo, ¿cuánto ha afectado las inversiones en Chile? ¿Cuánto ha afectado el estado de ánimo de los emprendedores, de todos los agentes económicos? Tú que trabajas con muchas empresas y personas, ¿cómo lo has visto? Es una muy buena pregunta, Luis. Mira, el estallido social generó bastante inestabilidad en el mundo económico. ¿Mm? Y por lo tanto, como suele ocurrir en esas situaciones, hubo una desinversión, un desahorro y hubo gente que empezó a sacar sus dineros fuera de Chile. Eso empezó a ocurrir. ¿Ah? Sin embargo, la actividad
que si bien se vio afectada por el estallido, se la arregló para funcionar. Y hasta marzo estábamos relativamente enfrentando la crisis, pero luego vino la pandemia. La pandemia cambió muchas cosas. La pandemia definitivamente sí afectó, como afectó a todo el mundo. Lo que ocurre en Chile con la pandemia no es distinto a lo que ocurrió en Perú, en todos los países del mundo. O sea, se vio afectado la estructura económica de los países. Entonces, esta discusión, nosotros tenemos esta discusión constitucional y política, institucional, está además mediatizada por la pandemia, lo que lo hace más complejo todavía. Entonces tú me dices, ¿cómo ha pegado este estallido en la economía? Sí ha pegado, pero yo no sé si pegó más la pandemia que la crisis, ¿no? Que el estallido. El hecho es que sí estamos pasando por un momento complejo, pero las señales económicas dicen que sí, que nos ha afectado, pero no tanto como se pensaba. Este país no ha quebrado, entre otras cosas porque tenía las cuentas económicas estructurales bastante bien, igual que Perú. Tenían un orden y un superávit de ahorro y todo eso, y eso ha permitido paliar hasta ahora en la crisis económica. Los ingresos tributarios, por supuesto que han bajado, y han bajado porque con la pandemia fundamentalmente hubo que dar una serie de facilidades y postergar pagos de impuestos, devoluciones anticipadas de impuestos, subsidios, rebajas de tasa, perdonazos de todo tipo. Es decir, sí, ha habido un cóctel COVID que ha influido en la caja fiscal. ¿Cómo lo ha resuelto el gobierno? Endeudándose. Y el tema está en que Chile tiene todavía una tremenda capacidad de endeudamiento. Entonces, por esa vía lo han resuelto. Ha bajado, sí, sin duda que ha bajado la inversión, la recaudación fiscal. Y en este momento institucional, constitucional creado, ¿cuánto hay de la idea de la ciudadanía tributaria en este movimiento? O sea, ¿la gente es consciente del tema tributario y de lo que significan los tributos para la vida de la nación o no? Qué buena pregunta. Es fantástica, porque yo diría que como muchas otras materias muy técnicas, y creo que en Perú pasa lo mismo, hay un absoluto desconocimiento de lo que ocurre. Y en nuestros países, por lo menos Chile, en su sistema de recaudación, ha tenido el muy buen recaudo de ocultar los impactos tributarios en la recaudación. Por ejemplo, todos los días, a cada rato pagamos IVA. Pero como eso no se muestra ni en las boletas ni en las facturas, la gente no tiene idea que está pagando todos los días impuestos. Que es uno de los temas de justicia tributaria, democracia tributaria que yo estoy empujando para que ocurra. O sea, tú tienes que, al revés, tienes que abrir esa información. La gente tiene derecho a saber qué está pagando. A mí me da la impresión que mientras más la gente se empodera en el conocimiento de la carga tributaria que tiene, más ciudadanos se transforman. Adquiere más poder, porque tiene más conciencia que es su dinero. Es mi dinero, me cuesta a mí. Correcto. ¿Te fijas? Correcto. El sueldo mínimo en Chile, para darte un gráfico, es más o menos 300.000 pesos. Eso debe ser unos $500, un poquito menos de $500. ¿Ok? El sueldo mínimo, que mucha gente lo gana. Pero esa gente que vive con ese sueldo mínimo, ¿ok? El mayor gasto que tiene es el IVA. Entre 40 y 50 mil pesos, 40 50 mil pesos de IVA. Entonces, el impacto proporcional a su sueldo es mucho mayor que el impuesto a la renta que pagan los más ricos de este país. ¿Te fijas, no? Entonces, eso está pasando. Y la gente está tomando conciencia de eso. Está diciendo, yo estoy pagando por esta cuenta. Este baile lo estoy pagando yo. Esta fiesta. Entonces, sí, a mí me da la impresión, Luis, que ha habido en este proceso de estallido una suerte de educación cívica en términos de una mayor toma de conciencia de los impactos económicos y, por lo tanto, tributarios que tiene en la ciudadanía lo que está ocurriendo. Sí, definitivamente que sí.
Claro, es increíble cómo el modelo de presentación del tema tributario en América Latina, creo que ha sido producto del enfoque populista que hemos tenido, no le muestra al ciudadano o a la ciudadana el nivel de carga impositiva que tiene, ¿no? El IVA aquí tampoco se muestra. Tú sabes que, no sé si pasa allí, pero cuando un consumidor compra un bien o le prestan un servicio, le emiten una factura, se llama así acá. Ok. Si fuera una persona jurídica sería una factura y se desglosa el IVA. Pero Igual cuando que es acá. una persona natural, es una boleta. Y Igual en que la acá. boleta de IVA no se desglosa el IVA. Por lo Es igual. tanto, tú ves el precio final, pero no ves cuánto de impuesto estás pagando. Así es. Entonces, no eres consciente de que tienes impuestos personales, tienes impuestos indirectos, luego tienes impuestos a los vehículos, tienes una serie de impuestos. Y claro, a veces uno dice es la clase media, pero no, es todo el conjunto de la población que está sosteniendo esta maquinaria, ¿no? El presupuesto estatal. Y entonces hay gente que habla de la informalidad. Sí, es verdad, pero el informal también paga IVA en algún sentido cuando es consumidor final. Entonces, Luis, esa come falta un de huevo. conciencia, Si, come, perdón, si compra un huevo para comer, ¿cuánto es el IVA en Perú? 18%. Un 18% del valor del huevo se lo lleva el Estado. Exactamente, exactamente. ¿Allá cuánto es el IVA? 19. Ya. Okay. Estamos hablando de un tarro de leche, estamos hablando de un Pan. helado, En de un Chile, caramelo, la leche. aunque te lo venda aunque te lo vende el señor en una esquina parando el semáforo, te vende, Así es. antes ha pagado un IVA en algún Así, momento. Y entonces tú así es. acabas pagando en ese precio un impuesto. Así es. Así es. Entonces, Entonces, pregunta ciudadanía tributaria, toda la que sea necesario. No solo en la conciencia, en la transparencia de la información de cuánto te cuesta pagar, sino que viene el otro lado, Luis, que yo sé que tú me querías llevar también para allá. Es decir, ¿en qué están gastando mi dinero? ¿Cómo lo están gastando? exactamente, ¿Ah? exactamente. ¿En qué están gastando? Así es. Eso pregunto. ¿En Chile en qué gastó la clase política su dinero? ¿En la corrupción? ¿Hubieron No, obras sobrevaloradas? no, ¿No? no. ¿No hubo Corrupción, como corrupción se en Chile? conoce en otros países, no hay del tipo que conocen en Perú, en otros países, no en esa envergadura, ni en esos tamaños, ni en esa forma. Hay una corruptela por la sobreprecio. Aquí hay un dicho que señala que vale mucho más tener un amigo en un buen cargo que tener dinero en el banco. Entonces, si tienes un buen amigo, ese te abre las puertas y te consigue los contratos y te hace los favores. Y tú nunca sabes si ese amigo algo recibió o no recibió, porque eso no se va a saber nunca. ¿Ah? No, 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 Ok. son. ¿Ah? Entonces digamos, el mal destino, la ineficiencia del dinero, del presupuesto público, es una afrenta contra el contribuyente de algún. Entonces, volvemos a una frase que decía alguien que a mucha gente no le gusta, pero que a mí me parece brillante en esta idea, que es Vito Tanzi, te acordarás de Sí, Vito, ¿no? claro, sí, Vito claro. Tanzi decía que el tributo es un círculo virtuoso, donde el pago del tributo luego se convierte en gasto público. Entonces, Claro. si no cerramos el círculo, si no relacionamos el tributo con el gasto, entonces la ciudadanía tributaria no se ve Así es. efectivamente realizada. Así es. Yo estoy de Ahora, acuerdo. Estoy de acuerdo. pero mi pregunta, querido Jorge, es la siguiente. Yo no sé si podamos, yendo un poco hacia atrás en la historia de Chile y del Perú, nosotros la hemos conocido, pero ¿por qué pasa que el ciudadano de a pie, el pobre especialmente, no entiende finalmente que él está soportando la carga tributaria? Y los investigadores nunca acaban diciendo, oye, este es un problema de ciudadanía, de que Sí. le estamos sacando dinero a la gente, porque todo lo concentra o en la informalidad, lucha contra la informalidad y la evasión, o en las grandes transnacionales, que está bien, pero el Sí. ciudadano común no sabe que él está aportando profundamente sobre sus hombros todo el proceso, ¿no? Para responderte a eso pasa exactamente lo mismo en Chile y en muchas partes. Para responderte eso te hago una pregunta. ¿Quién debiera educarlos en eso? Pues todo el mundo, ¿no? Desde el comienzo. La educación tiene que Educación ser una educación cívica, para la libertad. exacto, pero también la clase política. Pero ¿sabes lo que pasa, Luis? Bueno, La clase política en Chile no tiene idea, no sabe lo que son los impuestos, no sabe cómo funcionan.
aprueban cualquier proyecto que el gobierno les pase encima. No tienen idea, no tienen formación técnica, no entienden. Entonces, si ellos no entienden, menos van a educar a sus electores para que entiendan. Entonces, es una ignorancia cultural, institucional. ¿Ah? Eso hay que romperlo desde la cuna, de los colegios, las escuelas, en todas partes. Eso es educación cívica, fundamental. Pero tú tienes razón, cuando uno escucha a un congresista o a un presidente de nuestras naciones, parece que él está gestionando su dinero. Exacto, exacto. ¿No? Y entonces se atreve a hacer cualquier cosa, a actuar en populismo y confunde lo populista con lo popular. Exacto. Y entonces engaña al pueblo. Le dice cosas que sabe que no se van a poder financiar, que no se van a hacer, y luego, pasados unos años, viene la reforma tributaria y la carga viene sobre la población. Es como si no quisieran, y yo creo que tú tienes razón, no es que no quieren, sino que no saben, que son unos ignorantes sobre el sentido. Parto esa tesis contigo, efectivamente. Jorge, eso pasa en América Latina. El problema es que es un problema de todas partes. Así es, así es. Sí, es un problema generalizado. Sí. ¿Y qué hemos hecho mal nosotros los profesores de Derecho Tributario, Jorge? Perdona, que alguna culpa tenemos que tener nosotros, a pesar Mira, de que lo hemos intentado. No. Yo no me echaría tanto la culpa, Luis, porque nosotros tenemos un público muy técnico. O sea, nosotros, ¿a quienes llegamos con este discurso? Son a los alumnos de contabilidad, de derecho, de economía, de negocios, que en general son alumnos que vienen a buscar una calificación bastante sofisticada y alta y que normalmente se ubica en el mercado en buenas posiciones, digamos, en general. No estamos educando, no podemos llegar a la gran masa, no tendríamos que hacer una labor de proselitismo. ¿Ah? Y eso es una labor política absolutamente. Yo voy Correcto. donde necesitan, yo repito lo que estoy diciendo, donde quieran escucharme, porque estoy convencido de lo que estoy diciendo. Correcto. Y esa es una ventaja de alguien que se ha formado siendo profesor universitario, que es capaz de decir las cosas como son y donde sea. No necesita dorar la píldora porque tiene claramente establecido lo que piensa y es capaz de defenderlo sin ningún ambaje, ¿no? Sí, yo comparto eso. Es un método que hemos aprendido, es una manera de ser que puede ser útil a la sociedad en general, ¿no? Claro. Ahora, quisiera entrar a la cuarta etapa de nuestra conversación. Hemos ya deslizado por los tres grandes conceptos. Muy bien, ¿cuáles son los valores fundamentales para ti de un modelo constitucional tributario? Mira, lo tributario está íntimamente vinculado con el diseño de país que tú quieres. Correcto. ¿Ah? Y de estado o tamaño del estado que quieres, y no solo tamaño, sino que de los roles y las funciones que quieres asignarle. ¿Ah? Correcto. Nuestra constitución del 80, en su origen, lo que hizo fue reducir al mínimo el tamaño y el rol del Estado. Todo quedaba en la iniciativa de los privados, por lo tanto, ojalá no hubiera casi Estado y que solo se dedicara a la labor de policía, Fuerzas Armadas y un poco más, y gobierno general y no mucho más. Y todo lo demás debían hacerlo los privados. Entonces, fíjate que el año 83-84, cuando hubo una crisis económica que Chile quebró absolutamente, el gobierno no recibía impuestos a la renta, recaudación de impuestos a la renta, porque había pérdida, quiebra por todos lados. Y cambió el sistema tributario a un sistema integrado y bajó el impuesto de tercera categoría de ustedes a un 10% y después a un 0%. O sea, las empresas terminaron no pagando impuestos de sociedades. ¿Ah? Y el IVA lo bajaron del 20 al 16%. Entonces uno dice, pero ¿cómo? ¿Qué pasa aquí? Claro, habían reducido el tamaño del Estado. ¿Y cómo se financió todo eso? Con la venta de las empresas públicas. Se privatizó todas las empresas públicas que tenía el Estado de Chile, que era muchísimo, mucho. Eso permitió financiar el déficit fiscal por 5 o 6 años. ¿Mm?
Pero quedó el Estado jibarizado. Te fijas, lograron lo que ellos querían, un Estado mínimo, ausente de las necesidades, y el resto entregado a la fuerza del mercado. Absolutamente. Eso Y fue eso es, cambiando con los países, con los demás gobiernos. Fue ampliándose y por lo tanto la recaudación hubo que aumentarla. ¿Mm? Pero yo diría y, que la presión fiscal de Chile es de un 20-21%, 19-20%. Está en el promedio, no es de los más altos, pero sí está en el promedio de América Latina. Tú sabes que eso en Europa es el doble, el 40%. ¿Mm? Ujú, Por ujú. lo Ahora, tanto, esta no es una tributación progresiva, ¿o sí? qué ¿La buena pregunta. tributación chilena es una tributación progresiva o no? Tenemos una mezcla, es proporcional a nivel de empresas y es progresiva a nivel de dueños, profesionales y trabajadores. O sea, hay un impuesto progresivo a las rentas personales que reciben los empresarios en forma de dividendo, los profesionales como honorarios y los trabajadores como sueldo. ¿Mm? Esa parte del impuesto es progresivo, sí. O sea, no es el problema tributario de Chile no es de justicia tributaria, entonces, ¿o sí? Lucho, estás tocando un tema. ¿Tienes una hora más para hablar? No, pues trataré de ser muy cortito, muy cortito. Tú sabes que el año 83 se optó por el sistema de integración de los impuestos, en donde Sí, sí. el impuesto a la empresa es un crédito contra el impuesto personal. Yo lo sé Pero, por la cláusula, yo lo sé por la cláusula Chile de nuestros la convenios, cláusula Chile, exactamente, la que tú me explicaste en el convenio así es. entre Perú. Pero, Sí, Lucho, sí. esto va sumado al hecho de que hoy día tú no pagas impuesto a la renta empresarial hasta que no retiras la utilidad de la empresa. El famoso food. El famoso food que ahora se llama de otra manera, pero que es el mismo concepto. ¿Ah? ¿Qué es lo que pasa con eso? Eso ha permitido cosas buenas y cosas no tan buenas. Las cosas buenas es que sí ha sido un motor de ahorro privado. O sea, el incentivo para que las empresas dejen las utilidades a nivel de empresa y con eso reinviertan y recapitalicen y crezcan, eso ha ocurrido. Ha sido efectivamente un motor interesante de desarrollo económico a nivel privado. Pero el empresario, el dueño, que no necesita sacar esas utilidades porque igual vive cómodamente con lo poco que recibe, porque no es poco lo que recibe, y paga poco por eso, se va haciendo más rico en la empresa. Mm, ¿Te fijas? O sea, su patrimonio ya no crece a nivel personal, nace a nivel empresarial. ujú, ¿Ah? ujú. Entonces, ahí está la acumulación. O sea, si tú me preguntas hoy día, los grandes patrimonios son los que menos pagan impuesto personal a la renta en Chile por lejos. ¿Ah? ¿Y ustedes tienen impuesto a la herencia o no? Tenemos además impuesto a la herencia, sí, impuesto a herencia y donaciones. ¿Y eso ha funcionado o no ha O funcionado? sea, funciona cuando se muere un rico. Es impresionante porque la recaudación cambia del 1 al 100. La recaudación por impuesto a la herencia cuando muere una persona rica en Chile se dispara 100 veces. Mm. Claro, ¿Ah? porque está todo acumulado ahí, ¿no? Me Todo. imagino. Así es. Entonces, como no ha salido el dinero de la empresa, no ha ido a la persona natural, cuando Exacto. cambia a la sucesión, el sucesor va a pagar igual por la tenencia de esos valores, me imagino, por la Así transferencia es, de esos claro, valores. por el patrimonio. Así es. Sí, sí. Muy interesante, la verdad. Es que yo pienso que la pregunta que ahora me tocaría hacerte es la siguiente, Jorge. Esta situación de regresividad, porque ya veo por dónde, y para los que nos están, están participando hoy, fíjense que hay modelos que pueden ser regresivos por la vía de no soltar el dinero hacia el accionista o hacia la persona natural, o pueden haber modelos regresivos porque se pagan de manera distinta según el tipo de renta que generas, como en el caso peruano, ¿no? Las rentas de capital en el Perú, Jorge, tienen una tasa muy baja o están exentas, mientras que las rentas del trabajo en el Perú graban en escala progresiva. Entonces, la regresividad puede venir por distintos factores, pero la pregunta es, Jorge, ¿esto es un problema constitucional, a tu parecer, o es un problema de gestión del Estado y de visión de la clase política sobre el sentido de la ciudadanía democrática? No, fue la opción que tomó la dictadura en el periodo más malo que ha tenido Chile económicamente en los últimos 100 años. O sea, fue parte Uh-huh. del modelo de desarrollo, fue parte importante de la opción de desarrollar
el país por la vía del ahorro de impuestos, o sea, por la vía de no pago de impuestos por parte de los empresarios, básicamente. Sí. O sea, Fue deliberado. no fue un problema constitucional en No, Chile. nada, nada. Ya, La Constitución permitía hacer todas estas cosas, permite, de hecho. ya. Y ahora la siguiente pregunta es, ¿hubo algún momento o modelo de reforma tributaria en Chile que no pasó porque se arguyó la inconstitucionalidad y por lo tanto no se pudo cambiar y ser más progresivo, o eso no ocurrió Y nunca en Chile? hubo en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, hace poco, el año 2014, ella presentó un proyecto de ley en donde no es que integraran los impuestos, porque no los integró, sino lo que hizo fue, o sea, no los desintegró, perdón, ¿ah? Los mantuvo la integración, pero sí, en cambio, grababa la renta en origen a nivel empresarial y a nivel personal sobre base de vengado percibida. Ya. O sea, se creó un concepto de renta atribuida. A final de año se atribuía la renta empresarial al empresario y por lo tanto pagaba su impuesto. Claro, ahí hubo una presión política enorme y una negociación enorme que terminó, no alcanzó a discutirse la constitucionalidad del proyecto, sino que hubo una negociación política que sacó ese proyecto finalmente. O sea, digamos así, la clase política es la que no dio los pasos y cuando se dio se buscó una salida. Mira, en el Perú es curioso porque las grandes reformas que buscaban, no sé si progresividad, eso hay que discutirlo, pero que sí buscaban en algún momento la lucha contra el fraude de ley o contra la evasión, fueron propuestas por el Poder Ejecutivo. Claro. Y casi nunca en el Congreso. El Congreso siempre ha dicho sí, señor, al Poder Ejecutivo. Por lo que tú dices, porque en el Congreso no han habido congresistas políticos que entendieran la idea de ciudadanía tributaria y por lo tanto pudieran tener un enfoque diferente. Pero fíjate que todos los mayores casos de reformas tributarias fueron siempre contendidos por los contribuyentes, por las grandes empresas. Claro. Y el 90% de los casos perdieron. Ah, mira tú. Okay. Y fíjate que cuando tú lees, si yo te pusiera la Constitución peruana y las sentencias del Tribunal Constitucional peruano que resolvieron los casos, tú encuentras una mutación constitucional. O sea, encuentras que los conceptos que el Tribunal Constitucional desarrolló sobre la materia tributaria no reflejan necesariamente lo que la Constitución decía. Porque la Constitución peruana también tenía un enfoque liberal, donde el tributo, mejor dicho, la Constitución es un instrumento para resistir al poder. Mientras que el desarrollo de la doctrina del Tribunal Constitucional peruano es de una constitución socialdemócrata, digamos, o del estado de bienestar, donde hay un deber de contribuir y hay que hacer ponderaciones. Entonces, en el Perú, en materia tributaria, no necesitamos en realidad un cambio constitucional, porque ya el Tribunal Constitucional ha sentado las bases de un modelo constitucional tributario diferente al que se redactó. Claro, esto siempre puede cambiar porque es el Tribunal Constitucional quien lo decide. Entonces, en ese sentido, lo que habría que hacer es una reforma para constitucionalizar literalmente aquello que ya el Tribunal Constitucional ha sentado. Pero pareciera que en Chile no funciona así. Cuéntanos un poco, ¿qué cambios harías tú? Si tú fueras, ¿cómo le llamas? Congresista. No se llama congresista. ¿Cómo le dices que se llaman? Parlamentario. Los que van a participar del se llaman convencionales. Si tú fueras un convencional y eres un tributarista, ¿qué propondrías? Mira, en primer lugar, quiero darte una sucinta, 2 minutos de cómo es el sistema actual. Nosotros tenemos en la Constitución varios principios, el principio de reserva legal, por cierto, que solo en virtud de una ley se puede crear, modificar o extinguir tributos. Ese es un principio que está consagrado constitucionalmente. Pero algo que puede ser muy interesante a discutir es que la iniciativa tributaria recae exclusivamente en el presidente de la República. Ningún parlamentario, ningún congresista puede presentar proyectos de reforma o de cambios tributarios. ¿Ah? ¿Okay? Entonces, eso te da una línea. Te fijas, es muy presidencialista. Solo el presidente puede proponer cambios tributarios. ¿Ah? Y como presidente tiene todo el poder, todo el control, el manejo del gasto público y tiene las capacidades técnicas para presentar proyectos, presenta lo que quiere. ¿Ah? Entonces, ese es un tema muy, muy fuerte. Ahora, si tú me preguntas a mí, ¿yo cambiaría eso en una nueva constitución?
qué pregunta más difícil. Sí, sí. Mi respuesta es no. Ok. ¿Ah? No, ¿Por Lucho, qué? porque nosotros tenemos una experiencia pasada. Hasta la constitución de Pinochet del 80, los parlamentarios también tenían iniciativa de ley para cambiar impuestos. Entonces, cada vez que quería financiar una calle, una obra pública, qué sé yo, se aplicaba una sobretasa al desodorante, a la pasta dentífrica, al jabón, y teníamos 800 impuestos especiales para financiar, entonces se prohibió, entonces se le quitó la iniciativa, ¿ah? Por un lado. Pero por otro lado, también se reforzó la idea de que los tributos van siempre a fines generales de la nación, no pueden ir vinculados a un objeto determinado. Correcto, ¿Ah? correcto. Con eso también ordena bastante, porque evita esa tentación de mandar proyectos amarrados a algún beneficio que te conviene dar a algún sector que quiere favorecer. Ujú, Entonces, ujú. a mí también eso me parece bien. Yo mantendría eso, sumado a que en Chile tenemos un banco central constitucionalmente independiente, autónomo. ¿Ah? No depende de nadie. Es un poder público fuerte y poderoso y maneja la masa monetaria y ha sido el gran responsable de que en este país la inflación haya estado controlada los últimos 30 años, Ujú. ¿ah? Entre otras cosas. ¿Mm? Entonces, digámoslo así, en tu perspectiva, dejar el poder de creación o de modificación de tributos en el Congreso, por como es el Congreso chileno y por la experiencia, podría traer más problemas que beneficios. Eso es lo que yo veo. Ya, Eso es lo que yo veo. ya. Sí. En el caso Como de todas peruano, maneras, sí, 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 perdón. no, dime por De todas favor. maneras hay un debate porque el Congreso es el que tiene que aprobar esa reforma. Igual se produce una discusión de la pertinencia o no. O sea, a Bachelet le rechazaron el proyecto, ¿te fijas? Ujú, ujú. Ahora, ¿qué tan democrático resulta un modelo en el cual la iniciativa legislativa la tiene solamente el presidente y no los congresistas? ¿Eso ha sido discutido en estos días allí o no? Lo que pasa, Lucho, es que la iniciativa legal tributaria la tiene exclusivamente el presidente. Lo que pasa es que esta constitución de Pinochet es una constitución extremadamente presidencialista. Ujú, ujú, O sea, las iniciativas, las principales iniciativas de ley para cambiar instituciones fundamentales la tiene exclusivamente el presidente de la República. ujú, ujú. Porque era un Y dictador. eso yo entiendo y eso va a Eso va a cambiar. cambiar. O sea, mira, incluso más, yo creo que nosotros vamos a ir de un sistema presidencial extremo a un sistema semipresidencial. Ya, ¿Ah? ok. Mira, en el caso peruano, los congresistas no tienen iniciativa para crear ni aumentar ningún gasto público, Ya. salvo en lo que se refiere a su propio presupuesto. Esa es una regla que también provino de la mala experiencia de los gobiernos de la década de los 80, ¿no? Pero luego en el Perú hay una regla bien interesante que dice que el Congreso no puede aprobar tributos con fines predeterminados. O sea, no, salvo que sea hecho expresamente a solicitud del Poder Ejecutivo, o sea, del presidente y sus ministros. Y en cualquier otro caso, si hubiera alguna ley tributaria referida a algún beneficio o alguna exoneración, siempre vas a requerir previo informe del Ministerio de Economía y Finanzas. Ahora, no se dice que el informe que es condicionante del congresista, sino básicamente que haya un previo informe, ¿no? Porque en la experiencia en el Perú dice que los beneficios tributarios suelen ser los espacios donde se cuelan las ventajas que un congresista quiere dar a ciertos grupos por razones políticas y no por razones técnicas, ¿no es cierto? Así. Ese es Con el lo gran cual, peligro. ese es el gran peligro. Entonces, digamos, la fórmula peruana no está mal. Lo que habría que hacer es hacer una regla para... El Tribunal Constitucional peruano hizo una cosa muy bonita, Jorge, que si tú lo leyeras, la sentencia te va a gustar mucho, creó parámetros para saber cuándo puedes o no dar un beneficio tributario. O sea, creó reglas, solo que en algunas sentencias las reglas fueron por lados raros, ¿no? Tú sabes cómo son las sentencias, pero sí capaz habría que tener en una constitución o en una reforma o un cambio de la constitución reglas, en el Perú por lo menos, para transparentar cuándo das beneficios tributarios, para que los ciudadanos sepan bien
que un beneficio tributario realmente va a ser útil a la nación y no a un sector o no a un grupo de poder o no a un lobby congresal, etcétera, etcétera. ¿Cómo es este asunto en Chile? Mira, es súper interesante tu pregunta, Lucho. El gobierno actual, hace unos 6 meses atrás, formó una comisión, de las últimas que se pudo crear, bastante transversal, de técnicos, fundamentalmente economistas, ¿ah? Con el objeto de lo que la OCDE ha llamado evaluar el gasto tributario. No sé si tú ese término lo estás familiarizado. Dice Sí, sí, relación sí, sí, con correctamente. la cantidad de ingresos fiscales que el Estado deja de recibir por franquicias, ventajas, beneficios especiales a algún sector o alguna zona o alguna actividad determinada. ¿Ah? Y bueno, en Chile el impacto es enorme. Enorme. Entonces, es enorme. Se calcula que el 30 o 40% de la baja recaudación dice relación con esos beneficios. ¿Mm? Entonces, acto seguido, lo que se va a proponer es una norma general que elimine todas esas ventajas tributarias. ¿Mm? Hoy por hoy no existen. Las únicas razones que podría permitir ese tipo de cosas son aquellas zonas extremas que por razones geográficas, de lejanía, de baja población, de pobreza y también de soledad o de incomunicación, pudieran justificar algún tipo de exención. Pero eso son excepciones muy... Hoy día, Lucho, al igual que en Perú, hoy día en Chile, si tú compras y vendes acciones de sociedad anónima en la bolsa de comercio, no pagas impuestos. Exactamente igual que aquí. Entonces estás beneficiando al mercado capital y a los más ricos, que hacen su fortuna sobre la base especular en la bolsa. Ujú, ujú. Ahora, pregunta para ti, ¿hay tributos que no encajen en la regla de la capacidad contributiva? Es decir, ¿todos los tributos deben manifestar capacidad contributiva o pueden haber tributos con fines extrafiscales que incluso se paguen sin capacidad contributiva, sin manifestar capacidad contributiva? Es interesante, nosotros tenemos 5 grandes impuestos y el resto son impuestos especiales al combustible, a los cigarrillos, al alcohol, básicamente. ¿Ah? Y no existe mucho más. Dentro de los impuestos, de los 5 impuestos, tenemos el IVA, la renta, el impuesto de herencia, que es patrimonial, ¿verdad? Tenemos un impuesto de bienes raíces o territorial, tiene que ver con la tenencia en propiedad de predios, de bienes raíces. Y hay un quinto impuesto que es un impuesto de timbres a la operación de crédito de dinero. Y punto. Y punto. Entonces, claro, los impuestos patrimoniales siempre se discute si se miden sobre la base de la capacidad de pago, ¿no? Ujú, Porque eso ujú. se refiere a impuestos sobre stock acumulados que probablemente ya pagaron impuestos a la renta en su momento, en origen, ¿verdad? Y que ahora se produce una segunda tributación cuando lo cobras como impuesto a la herencia o como impuesto territorial, que son los dos patrimoniales. ¿Se fija? ¿Tú incluirías una cláusula, como ocurre en Brasil y en otros países, de progresividad de los tributos en la Constitución o no? Está dicha desde el año 25. ¿Ah? Desde el año 25 Chile empezó a tener impuestos a la renta progresivo gracias a la modificación constitucional. Y ¿Ah? esa está en la Constitución actual Está en también, la Constitución. pero Sí. no la han cumplido. No, si la progresividad existe, Luis. ¿Ah? Existe, solo que está horadada gracias a estos regímenes especiales y al A eso sistema. voy, a eso voy. Claro. O sea, el diseño acaba no siendo progresivo, la práctica te lleva, Para los profesionales y los trabajadores son los que más pagan impuestos. Es absolutamente progresivo, absolutamente progresivo. pero solo para algunos. Para este sector, claro. Ya, está bien. No quieres ir más allá. Ok, está bien. Yo te No, entiendo. yo creo que sí, sí hay una, o sea, yo iría a una mucho mayor progresividad, pero no cambiaría la constitución para ello porque ya lo dice. O sea, no es un problema de constitución, es un problema de políticas públicas y de proyectos bien. Correcto, correcto, correcto. Nosotros aquí no tenemos la idea de progresividad. Y ya no te voy a contar porque ya estamos casi al borde de tiempo, pero
que Fujimori quitó de la Constitución del 93 el principio del deber de contribuir, como concepto, como idea. O sea, aquella cláusula italiana que luego los españoles recuperaron de que todos tenemos el deber de contribuir conforme a nuestra capacidad contributiva, se la volaron porque no la entendieron, porque decían que como, fíjate la paradoja, te la voy a contar porque es una anécdota interesante, ¿no? Como en la Constitución, como una de las razones por las cuales Fujimori dijo que había que cambiar la Constitución es porque la Constitución del 79 tenía más artículos que la Constitución americana y se cumplía por eso menos por el ciudadano, había que hacer una Constitución más pequeña. De 7 artículos, claro. Cuando le mandaron el primer proyecto de Constitución, porque vimos todos los anteproyectos, no reducía, aumentaba. Entonces, como él había ofrecido eso, empezaron a tachar conceptos y se volaron los fundamentos del derecho tributario. Entonces, no hay progresividad, no hay deber de contribuir, no hay capacidad contributiva. Entonces, todo eso lo ha tenido que rehacer el Tribunal Constitucional de alguna manera. No, nosotros tenemos los principios constitucionales de progresividad, de no discriminación, de equidad, de igualdad, etcétera. Están todos en la Constitución. Lo que no tenemos es el deber de contribuir. No está. Bueno, ahora lo van a poner, me imagino. Habrá que ir a insistir. Mira, yo tengo la siguiente tesis, Lucho. Yo creo que la existencia de los estados es anterior a la existencia incluso de las normas, de las constituciones. ¿Ah? Y así como tú no puedes ir a una fiesta sin que tengas dinero para comprar las cosas para pasarlo bien, no puedes tener un Estado organizado si es que no se financia. Por lo tanto, para mí es un deber connatural, consustancial a la existencia misma del Estado, anterior a la Constitución. Por lo tanto, no necesitas decirlo, es obvio que uno tiene que contribuir. Es un presupuesto ontológico, digamos. Así es, ontológico, exactamente. De acuerdo. Ahora, pregunta casi de las últimas. ¿Y qué habría que agregarle a la Constitución para defender una tributación con justicia en cabeza del tributante? O sea, de la empresa, del ciudadano que tributa. Súper interesante tu pregunta, Lucho, y te agradezco mucho porque he estado estudiando, tú sabes que estoy haciendo un doctorado en Europa, he estado estudiando la Constitución Europea, de la Unión Europea, y dentro de la Constitución de la Unión Europea, que se ha ido incorporando en todas las legislaciones locales, los proyectos de modificación de impuestos deben ir con un análisis e impacto en los gastos y en el conocimiento de la ciudadanía. Es decir, no hay proyecto de ley tributaria que no vaya acompañado con un estudio completo de en qué lo van a gastar, cómo lo van a gastar, qué beneficios va a traer y qué ahorro van a generar. Eso ya sería un gran paso, ligar ingreso con gasto, ligar tributo con gasto, debiera ser una obligación constitucional. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Si no hay el círculo entre el ingreso y el gasto, esto no funciona. Absolutamente. No hay ciudadanía tributaria. No, y fíjate que en algunos países, como Bélgica, por ejemplo, tiene un sistema de consulta ciudadana. O sea, se lo toman en serio, no es llegar y hacer un estudio sociológico de los impactos positivos. No, tiene que ir acompañado con una toma de conciencia y de conocimiento. Entonces, mejora de los conceptos fundamentales y de los cimientos de la Constitución. Segundo, de grupo, o de élites, o de negociaciones. Y tercero, más ciudadanía tributaria para la gente. Absolutamente. Para que participe activamente. Absolutamente, sí. De acuerdo. Te veo muy animado con el proceso institucional chileno. Sí, yo estoy muy involucrado, estoy absolutamente involucrado, estoy participando en uno de estos grupos independientes, estoy aportando todo lo que puedo sobre la base de mis conocimientos, y en eso estoy, con mucha energía. O sea, no podemos retroceder como país. Tenemos que sacar un país mejor. Bueno, y viniendo de una persona como tú que ha luchado tanto por las libertades y por la justicia, yo lo aprecio muchísimo. Oye, querido amigo, no te imaginarás cuando nos hemos entretenido tanto que ya el tiempo se nos ha ido. Pero yo quería pedirte si pudieras dar unas últimas palabras a modo de conclusión y de redondeo de lo que aquí hemos conversado esta mañana. Mira,
Tú sabes que yo siempre he pensado que Chile y Perú son dos almas, digamos, absolutamente unidas y complementadas a pesar de toda nuestra trágica historia pasada. Yo creo que son países muy complementarios, tenemos muchas cosas en común, muchas cosas en común. Nuestra cultura ancestral proviene del Perú. Mucho de lo que tenemos y de lo que hemos sido proviene de allí. Nuestros padres de la patria fueron el mismo, San Martín. ¿Ah? Por lo tanto, tenemos demasiadas cosas en común. Y lo que está viviendo el Perú es muy similar en otros sentidos, pero muy similar como proceso de cambio fundamental, profundo, a lo que está viviendo Chile. ¿Ah? Yo diría, si tú me preguntas a mí, yo diría a los jóvenes que se involucren absolutamente en este proceso. El futuro es de ellos. ¿Ah? Aquí hay que aprovechar estos momentos para instruirse, para informarse, para participar. ¿Ah? Lo decía Obama hace poco tiempo atrás, decía, mira, si tú quieres cambiar esto, vota. Si tú estás de acuerdo, en desacuerdo con esto, vota. Si tú crees que no está, que el presidente lo ha hecho mal, vota. Si tú quieres que cambie esto, vota. En el fondo, involúcrate en la ciudadanía de tu país, involúcrate, porque si tú no lo haces, no tienes derecho a quedar a decir después que está todo mal. Yo diría que sería mi mensaje más bien. Muchísimas gracias, como siempre, querido amigo, por haber atendido mi llamado para tener esta conversación. Cuando quieras. A mí me ha encantado un montón. Un enorme abrazo desde aquí. Gracias por también para ti. Atención. Espero que nos veamos pronto. Para ti, todos los tuyos. Para todo. Gran cariño. ¿Ah? Salúdame a la nena y a los hijos por en tu nombre, Luchito. Un enorme abrazo. Ahí estamos. Muchas gracias por participar ustedes también aquí. Hemos tenido un extraordinario profesional y, como se han dado cuenta, un gran pensador sobre los procesos políticos y vinculados a la materia tributaria. En mi caso, yo ya me lo han pedido mis alumnos y mucha gente que me pronuncie sobre qué es lo que debería pasar. Y yo comparto la tesis que Jorge ha planteado en esta mañana. La tesis es muy sencilla. Si creemos realmente en la ciudadanía, los ciudadanos deben participar. Y por lo tanto necesitamos abrir un proceso franco de deliberación y de discusión que implique preguntarnos entre todos qué es lo que tenemos que hacer de cara a este nuevo tiempo, al tiempo de la pospandemia, al tiempo del cambio institucional y tecnológico del mundo, qué tenemos que hacer como sociedad. Si eso implica ponernos a discutir sobre los valores y principios de nuestra Constitución, bienvenido. Yo creo que la deliberación es el mejor instrumento para el desarrollo, porque cuando tú deliberas, cuando tú discutes, cuando tú conversas con la gente, puedes llegar a entendimientos mejores que cuando tú partes de decir no hay nada que discutir y todo está bien, porque cuando eso ocurre, finalmente te desubicas de la relación con el ciudadano y luego pueden ocurrir cosas que te sorprenden y que te dejan fuera del escenario y del entendimiento de lo que pasa. Y creo que las personas como nosotros necesitamos siempre estar atentos de lo que está pasando en la sociedad. Mi opinión entonces es, hablamos la discusión es más o menos la siguiente, una nueva constitución o una mejor constitución. Discutámoslo y si pongámoslo en manos de gente experta, pongámoslo en manos de los jóvenes del Bicentenario, pongámoslo en manos del conjunto de la ciudadanía, y si de esto sale un momento constitucional y tenemos que ir a algún referéndum para preguntarnos si tenemos que cambiar las cosas y cómo, yo creo que eso es bienvenido. Pero eso hay que hacerlo con la inteligencia y la claridad suficiente de que todos aportamos por el Perú. Por lo tanto, todas las posiciones son válidas y hay que discutirlo. Pero tiene que ser una discusión institucionalizada, donde todos cabamos, donde todos participen. Y en materia tributaria en concreto, yo sostengo que en la Constitución de 1993 se quiso establecer un modelo tributario y el Tribunal Constitucional, no con retrocesos, no solo con avances, ha ido perfilando otro modelo constitucional, que es un modelo constitucional que permite una justicia tributaria razonable, donde hay libertad de empresa, donde los ciudadanos tenemos derecho a ganar dinero, pero también tenemos el deber de colaborar con el presupuesto público. Hay algunas cosas que arreglar, hay mucho que trabajar, pero en concreto creo que hacia donde vamos resultaría una perspectiva fundamental. Y quiero terminar subrayando una cuestión que hemos conversado aquí, ciudadanía tributaria. Todos los que ven este programa en algún sentido conocen de lo que es el tema tributario. Y por lo tanto, ciudadanía tributaria implica siempre entender
que el presupuesto estatal y el gasto público en favor de la sociedad proviene del pago de tributos de todos nosotros. Y hay que ser conscientes de eso, porque eso nos hace responsables y nos obliga a participar de los asuntos públicos. Si esto ha sido traducido en esta conversación con Jorge, yo seré muy feliz. Si no, solo diré que hemos hecho nuestro mejor intento. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo viernes. Adiós, querido Jorge. Un enorme abrazo para ti. Un abrazo y para todos ustedes en Perú. Muy bien, hasta luego. Adiós. Gracias por todo.